Buenas tardes, mi nombre es Verónica Escorza y voy a presentar los avances de mi tesis doctoral que se titula El trabajo del profesor de práctica docente de matemática, un estudio de caso en la formación inicial de profesores de matemática en Uruguay. Mis directores de tesis son la doctora Cristina Choviet y el doctor Isaías Miranda. Este estudio se focaliza en la figura del profesor de práctica docente de matemática, que es un profesor de matemática en ejercicio que recibe en su aula de secundaria a un estudiante de profesorado de matemática para que realice su práctica docente anual. El objetivo general del estudio es estudiar el trabajo que realiza el profesor de práctica docente de matemática en la formación inicial de profesores, y el objetivo específico es caracterizar y describir las tareas y las acciones específicas del trabajo del profesor de práctica docente de matemática y los conocimientos que moviliza al desempeñar ese trabajo. Como marco conceptual, consideramos los aportes de Boll y colaboradores 2008, Boll y Forzani 2009 y Boll 2017 para el trabajo y los conocimientos del profesor de matemática, con el fin de distinguir el trabajo del profesor de práctica docente del profesor, de su trabajo como profesor de aula, y también para poder conceptualizar el trabajo del profesor de práctica docente. Este trabajo es un trabajo especializado y profesional en el sentido de que es intencional, planificado y fundamentado en los conocimientos que posee. Requiere del profesor de práctica diseñar y organizar oportunidades para que el estudiante de profesorado desarrolle una labor docente lo más completa posible durante su periodo de práctica preprofesional, y demanda al profesor de práctica un saber y un hacer que otros profesores de matemática, que no son profesores de práctica docente, no lo tienen o no necesitan tener. Con estas consideraciones teóricas aportamos la siguiente definición. El trabajo del profesor de práctica docente de matemática es el conjunto de tareas fundamentales y acciones específicas que este profesor desarrolla y los conocimientos que moviliza al supervisar la práctica docente de un estudiante de profesorado de matemática en su aula de de enseñanza secundaria. Este estudio se trata de un estudio de caso en el que participan 4 profesores de práctica docente, cuyos seudónimos son Catalina, Fernanda, Sara y Martín. A cada uno se le realizó una entrevista del tipo semiestructurada, y además se analizaron documentos que aportaron estos profesores de práctica, como son los comentarios escritos que le hacen a las planeaciones de clase elaboradas por sus practicantes, los comentarios escritos en las realimentaciones que les hacen luego de que los practicantes dictan sus clases, y otros documentos como los protocolos que usan para observar las clases de los practicantes. A modo de ejemplo, voy a presentar algunos pasajes de las entrevistas y algunos comentarios que hacen en las retroalimentaciones para mostrar cómo se realizó el análisis y cómo se fueron develando las tareas y las acciones del trabajo del profesor de práctica. En la entrevista, Catalina dice lo siguiente: a la practicante le pido que vaya por los bancos como si fuera mi ayudante, que les vaya preguntando o contestando dudas a los estudiantes. Me gusta sentarme en el escritorio y observarla de lejos, entonces voy notando cosas que hace o que escucho que dice, me las anoto y después les comento. No le digas al alumno la respuesta del problema, es mejor hacerle una pregunta que lo oriente. En este pasaje se revelan 3 tareas del trabajo del profesor de práctica docente. La tarea de explicar implica decidir e indicar al practicante qué rol y qué tareas va a tener en la clase, mientras cuando no observa la enseñanza
de Catalina, la tarea de observar, más específicamente, observar el trabajo del practicante en la clase, y la tarea de retroalimentar, que en este caso implica decidir qué orientación darle a la practicante luego de notar qué es lo que dice y qué es lo que hace. En este caso, la retroalimentación consiste en darle a la practicante una indicación, no le digas al alumno la respuesta, y también una estrategia, es mejor hacerle una pregunta. Esto significa que parte del trabajo del profesor de práctica docente es enseñar qué conocimientos quiere que el practicante incorpore para luego poner en práctica en instancias futuras de clase. En la entrevista, Fernanda dice: les pido a los practicantes que observen cómo trabajo con el error en la clase. Les pido que observen que yo nunca digo está mal, no le digo como no es como vos decís y me paso a otro alumno. Aquí tenemos otra faceta de la tarea a explicar, que implica indicar a los practicantes qué observar del trabajo del profesor de práctica docente en la clase, y la otra tarea es mostrar que en este caso implica modelar con la propia práctica la práctica que desea generar en el practicante. En este caso, cómo trabajar el error. Pero los profesores de práctica docente también enseñan otras cosas, como por ejemplo, ser sensibles frente a los condicionamientos sociales de los estudiantes, o también generar una práctica muy sugerida, que es la de crear un ambiente de respeto en la clase. Algunos ejemplos de las retroalimentaciones escritas son, o comentarios que aparecen en en las planeaciones de clase. No es la función la que tiene eje de simetría, sino su gráfico. Es mejor sugerir que las gráficas las hagan en GeoGebra, si no van a estar horas haciéndolas. Te sugiero que entre todos construyan la definición formal de la mediatriz del segmento como un lugar geométrico. Cuando Luna habló sobre la continuidad de la función en x igual 2, no la escuchaste, pero dijo tal cosa. ¿Qué le hubieras dicho o qué hubieras hecho si escuchabas esto? Cuando los alumnos llegan a una idea, es necesario repetir, hacer un resumen de lo que se dijo para que todos lo comprendan y no quede una conversación entre tú y los alumnos que participaron. Hay alumnos con la mano levantada y no los ves. Debes levantar la cabeza cuando estás con un pequeño grupo para verlos a todos, para tener una mirada global de la clase. Esto muestra que los profesores de práctica docente corrigen errores, hacen sugerencias sobre qué recursos usar en la clase o dan orientaciones sobre cómo gestionar la clase. Para ellos movilizan los conocimientos que tienen como profesores de matemática. Estos conocimientos involucran conocimiento matemático, didáctico, pedagógico general, y son conocimientos que desean que sus practicantes incorporen, primero que pongan la mirada en estos conocimientos, que los comprendan, para luego poder incorporarlos en futuras instancias de clase. Del análisis, entonces, podemos ver que el trabajo del profesor de práctica docente es un trabajo diferente a su trabajo como profesor de aula, que es el de enseñar matemática al frente de un grupo, de una clase, enseñar matemática a sus estudiantes. Para poder enseñar a su practicante se vale de 4 tareas fundamentales que denominamos explicar, observar, mostrar y retroalimentar, y cada una de estas tareas involucra acciones específicas para poder cumplir con esas tareas, que son las que se muestran en este cuadro.
En relación con los conocimientos, las habilidades y sensibilidades del profesor de práctica docente, pudimos constatar que ellos usan sus conocimientos como profesores de matemática en las tareas y acciones que llevan a cabo y enseñan a los estudiantes de profesorado a incorporar de forma paulatina las habilidades, conocimientos, sensibilidades y formas de pensar necesarios para el trabajo de enseñar matemáticas. Pero también, con los años de experiencia, los profesores de práctica han desarrollado conocimientos en relación con sus practicantes. Por ejemplo, conocen las dificultades matemáticas, didácticas y pedagógicas que tienen los estudiantes de profesorado. Y ese conocimiento define las orientaciones que deciden ofrecerles. En general, lo que hacen es utilizar ejemplos de su propia práctica para ilustrar la enseñanza. También eso hace que desarrollen cierta sensibilidad y cierta empatía con los practicantes para poder acompañar su proceso de formación. Y algunas tareas, como las de observar y retroalimentar las clases que dictan los practicantes, requieren que el profesor de práctica desarrolle habilidades específicas para cumplir con ellas. Por ejemplo, la habilidad de, en tiempo real, poder interpretar lo que dicen los estudiantes, monitorear lo que dice y hace el practicante en relación a lo que dicen los estudiantes, evaluar si está enseñando de forma efectiva para luego decidir qué tipo de retroalimentación darle. En síntesis, delineamos teóricamente el constructo trabajo del profesor de práctica docente con base en los aportes de Boll y colaboradores 2008, Boll y Forzani 2009 y Boll 2017. Caracterizamos y describimos el trabajo de enseñar del profesor de práctica docente a través de las tareas fundamentales y las acciones específicas que desarrollan el proceso de enseñar la práctica de enseñanza a un estudiante de profesorado. Y también se identificaron los conocimientos que los profesores de práctica docente movilizan en el desempeño de su trabajo, distinguiendo los conocimientos que son propios de los profesores de matemática de los que han desarrollado en relación con los estudiantes de profesorado que supervisan. Este semestre estuvo muy focalizado en la escritura del artículo. Culminamos la estructura en inglés de un capítulo para un libro a ser editado por Springer Book Series, que se titula, o el nombre del libro es Mathematics Teachers Educator Expertise, Experiences, Conceptions, Learning and Development, cuyas editoras son Olive Chapman, Jen Chorney y Tracy Helliwell. ¿Qué sigue? Esperar la aceptación del artículo. Aunque no es objetivo de esta investigación, igual queremos esbozar un modelo para el conocimiento del profesor de práctica docente y terminar la escritura de la tesis. Aquí están las referencias. Muchas gracias y quedo atenta a los comentarios que me quieran realizar.